Voy a comentar ligeramente cuál es la situación de la economía española actualmente. A día 21 de enero del año 2010 vamos a ver unos cuantos detalles de lo que mucha gente se está preguntando ahora, si España será uno más en la caída o quiebra de estados que está sufriendo la periferia europea. Y lo que yo voy a tratar de hacer es un comentario un poco por dónde pueden ir los tiros a nivel macroeconómico, tanto en retrospectiva, conforme lo que ha ocurrido, como prospectiva, el ver hacia dónde se puede dirigir la economía española. A destacar, posiblemente la quiebra que estamos sufriendo, hay que hacer una visión global y generalizada de dónde viene. Inyecciones de liquidez continuamente ocurren cuando vemos quiebras o burbujas que se rompen de mercados que han sido inflados artificialmente o por errores simplemente del propio funcionamiento del mercado. En este caso, pues como ocurrió con las .com, la quiebra que hubo en ellas, que significó una inyección de liquidez por parte de bancos centrales y emisión de dinero para rescatar esa economía, hemos visto como el gran negocio que ha venido con esta crisis de 2007-2008 ha sido como la construcción, inmobiliarias y bancos, ese conglomerado de constructoras, inmobiliarias y bancos han quebrado y vemos cómo la cadena va involucrando a los sectores según estos tres principales pilares, la construcción, la inmobiliaria y los bancos. ¿A qué me refiero con eso? Es que básicamente los dos grandes bloques, la construcción y los bancos, están viendo afectados. Primero vimos cómo caía la construcción y con ello aumentaban las tasas de paro a nivel espectacular y ahora vemos cómo los bancos empiezan a tener dificultades. ¿En qué se traducen esas dificultades? Pues en que básicamente los bancos no están transmitiendo una sensación de que tengan suficiente liquidez para aguantar lo que se les viene encima, la deuda en la que está incurriendo toda la economía a nivel global. ¿Cuál puede ser uno de los motivos? Pues no solamente el que se esté produciendo un proceso de desapalancamiento bancario en los cuales tratamos de regularizar la situación que existe en el sistema de crédito, en el sistema del sector financiero a nivel global y a nivel mundial, regularizamos, tratamos de justificar por qué se está emitiendo tantísimo dinero, tantísima liquidez de los agentes privados y nos damos cuenta que de repente, hace 2 años, no tienen solvencia ciertas entidades que se consideraban pues totalmente sólidas. De hecho, tenían ya ratings de calificación AAA y han quebrado por completo, como puede ser el caso de Lemons. Vamos a ver, por ejemplo, hacia dónde se proyectaría este problema. Vemos cómo a día de hoy, en el año 2010, el gobierno español está reduciendo el déficit, mientras que, si bien la reducción del déficit, que en 2009, por ejemplo, teníamos un déficit del 11,1% perdón, con respecto al Producto Interior Bruto, vemos como en el 2011 se está fijando un objetivo de un 6% con respecto al Producto Interior Bruto, lo cual es un recorte casi a la mitad del gasto público. Sin duda alguna repercutirá a nivel social y a nivel de agentes económicos. Por otro lado, vemos que el incremento de la deuda pública, que en el año 2007 era un 37% del PIB, ha pasado a ser un 63% durante el año 2010. 63% de la deuda pública. ¿Los agentes privados se salvan de esa deuda? No, también incurren en deuda. Y en una deuda de aproximadamente 2,4 billones por parte de agentes privados, en los cuales incluyen tanto empresas como familias, y siendo las empresas las que mayor endeudamiento tienen. Pero vamos a tratar de volver al tema estructural y ver por dónde se puede enfocar este tema. ¿Qué puede ocurrir con la banca española, que es el principal miedo que se tiene de cara a que dé ciertos problemas en respecto a las garantías que puede ofrecer de cara a los mercados y que nos puedan asegurar que no haya una quiebra en el Estado español? La banca española ha pasado bien los test que hicieron a nivel europeo para ver si pues, nuestros bancos eran sólidos, solventes y demás. Irlanda también los pasó. Ningún banco irlandés fue notificado en estado de alerta con esos test, con lo cual no nos dan ningún tipo de garantía que no pueda ocurrir aquí. ¿Cómo vemos el sector bancario español ahora mismo? Pues hay que destacar una cosa importante, que es que el Banco de España no pedía, digamos, notificación de cuántos activos inmobiliarios posee cada entidad. Entonces no hay una transparencia real de cuántas viviendas están quedando los bancos en stock, por así decirlo. Como no existe eso, ahora en 2011, hasta donde estamos informados, sí va a hacerlo, el Banco de España va a pedirlo. Una vez que se notifique eso, nos daremos cuenta que una cantidad de miles, cientos de miles de viviendas que a lo mejor están en stock pasan a estar en el mercado, lo cual es una caída del precio de la vivienda y que raras veces en la historia se ha producido. Si eso ocurre, al fin y al cabo, va a ser de cara a manifestar que ante el riesgo de que haya una quiebra en España, van a mostrar los bancos que sí que tienen liquidez. ¿Cuál es esa liquidez? ¿Cuál es esa solvencia que están presentando ellos? Tienen solvencia porque tienen activos inmobiliarios. ¿Qué pasa si sacan eso a nivel de transparencia contable? Que tienen activos inmobiliarios valorados en tantos millones. La cantidad de vivienda que puede salir al mercado entonces, o a nivel de subastas bancarias y demás, puede hacer que el precio de vivienda caiga. Si eso ocurre,
obviamente lo que estás presentando como aval, que es vivienda y que disminuye su valor, empieza a ser un riesgo porque el banco no solamente notifica que tiene avales en activos inmobiliarios por a lo mejor volumen de, pongamos, 100.000 millones, sino que si cae un 2% ya tiene 98.000 millones en activos. Sigue siendo un riesgo de que empiece a perder solvencia la banca española si eso ocurre, pero es necesario porque necesita mostrar cierta transparencia para que haya confianza en ella. Vemos que en 2011 el vencimiento de la deuda que hemos adquirido en 2010 va a ser pues, un importante pago en miles de millones que va a haber que hacer durante el año 2011 y que a pesar de ello pues, no tenemos demasiadas garantías que el 2011 vaya a ser un año venidero. De hecho, la deuda colocada en 2011 ascenderá al 3,6% de interés. Eso es un 44.300 millones de euros a pagar al vencimiento de la propia deuda. Y probablemente durante el año 2012 sea un mayor el interés que nos cubren por ella. ¿Cuál es el problema que se puede manifestar? El contraste entre el crecimiento del Producto Interior Bruto español, que está disminuyendo, y el interés de la deuda, que está incrementándose y aumentando. Si nuestro Producto Interior Bruto crece cada vez menos y nuestra deuda crece cada vez más, o el interés que nos cobran sobre ella crece cada vez más, estamos entrando en un bucle que nos perjudica y bastante. ¿Cómo veo personalmente el problema de España? Básicamente, en toda Europa se está siguiendo una receta que es peligrosa y que ya ha sido advertida por organismos como el FMI hace un par de meses o 3. Y es que se está aumentando la presión fiscal en los agentes económicos, se está produciendo una reducción del crédito a nivel de agentes económicos, como pueden ser, no llega el crédito a empresas, porque los bancos están reduciendo su apalancamiento para mostrarse más sólidos. Conclusión de todo esto es que el dinero de los bancos no llega a las empresas, ni tampoco a las familias que quieren invertir en vivienda, que no es el mejor momento para hacerlo. Como eso no ocurre, no llega ese dinero a la economía no se reactiva. Como tampoco se está fomentando esa reactivación por una vía fiscal, sino que no solo eso, se está enfriando la economía, aumentando la presión fiscal, vemos que a nivel monetario no llega liquidez a la economía y a nivel fiscal se está aumentando la presión fiscal, lo cual desincentiva el consumo. Ejemplo, una subida del 18% del IVA es un encarecimiento a nivel real de los precios que hay finales. Ese incremento del precio final hace que se desincentive ese consumo. Por tanto, tenemos un problema y es que caen las cifras de consumo, aumenta el nivel de paro y aumentan los déficits. Para reducir ese déficit, aumentar el consumo y reducir el paro, lo que se está tomando son medidas de presión fiscal, aumento de presión fiscal que reduce el consumo. Si bien aumenta los ingresos, tampoco lo hace por la vía correcta, porque debería tratar de buscar otras vías de ingresos, incrementando esos ingresos sin que afecten a los propios agentes que tienen que reactivar la economía. A nivel monetario tampoco está llegando liquidez a las empresas, por tanto habrá que replantear por parte del BCE algún tipo de política que fuerce o que dé microcréditos o los canalice de alguna manera que las empresas sí reciban dinero para poder reactivar negocios. Alemania ya está proponiendo, como hizo hace un par de meses Alex Weber desde el banco del Deutsche, el Banco Central de Alemania, la propuesta de subir los tipos de interés, cosa que el Banco Central Europeo pues podría seguir, porque al fin y al cabo la influencia que tiene Alemania es bastante fuerte. Si eso ocurriese, las cifras de paro serían aún peores que las que está alcanzando y que ha alcanzado durante el 2010. En torno al 20% podrían verse incrementadas. Mayores tipos de interés, mayor incremento de los costes financieros para las empresas que se verán compensados, digamos, con despidos del propio o invierto en capital o invierto en trabajo. Si me aumenta el coste del capital, tendré que reducir el coste del trabajo, que es despedir a gente, aumentar las cifras de paro. Todo esto pinta un panorama bastante negro y la única solución es que el BCE empiece a aplicar políticas como las que está haciendo la propia Reserva Federal, sin ser correcta del todo, porque incurre en un problema grave con lo que es el tema de su divisa, el dólar. La Reserva Federal se comprometió a inyectar 600.000 millones de dólares en los próximos trimestres, de manera que los tipos de interés eran bastante reducidos. La noticia en sí ya estimuló sus principales mercados financieros, los índices bursátiles Dow Jones rompieron resistencias entonces y vemos que se enfrenta con un problema. ¿Cuál puede ser? Pues que su moneda se está reduciendo a nivel de valor en los mercados internacionales, más dólar, menos valor del dólar. Países como China están restringiendo la entrada de esa liquidez. Y por otro lado, tiene la deuda en dólares. Sus acreedores probablemente dejen de querer o dejen de desear esa deuda en dólares y empiecen a recriminarle esa inyección de liquidez, pidiéndole o mayor volumen de deuda por la depreciación del dólar o directamente pasen a demandar otro tipo de divisa como referencia, cosa que ya han barajado distintos países, como por ejemplo países exportadores de petróleo, que han empezado a solicitar que se cotice en euro, ya que muestra ser una moneda más sólida.
Sin embargo, de lo que estamos hablando aquí es que el BCE podría seguir el camino de la Reserva Federal y empezar a inyectar liquidez a nivel práctico en el mercado interbancario para que se traduzca en una llegada de dinero a los agentes económicos que puedan reactivar la economía y al menos reducir las cifras de paro. Conclusión de todo esto, cambio o rectificación en la política económica que se está llevando, disminución de la presión fiscal de los agentes para que puedan empezar a darse nuevas cifras de consumo, incremento en la masa monetaria a nivel microeconómico que llegue a los agentes económicos, que los agentes económicos puedan tener ciertas líneas de crédito fácil para que puedan reactivar la economía y por lo demás el problema que nos enfrentaremos ya quedará a medio plazo, no inmediato. Cosa que con el incremento fiscal, reducción del déficit y demás, tratamos de poner un parche a un problema mucho más grande que es estructural, que viene de años atrás y que probablemente lo único que haga sea dificultar la situación a nivel social y económico en Europa. Eso es todo desde Hanseatic Broker House.